El impactante plan divino, cómo Nabucodonosor destruyó el sagrado templo y reveló tesoros ocultos. En el tercer año del reinado de Joacim, rey de Judá, Nabucodonosor, rey de Babilonia, se acercó a Jerusalén y la sitió. En su furia, el poderoso ejército babilónico comenzó a llenar el aire con el sonido de los gritos y el eco de las trompetas de guerra. El pueblo de Israel, en el fondo de sus corazones, sabía que las palabras del profeta Jeremías resonaban con la desolación de su desobediencia. La ira de Jehová se ha encendido contra este pueblo y ha traído sobre ellos un juicio. Así, la ciudad, la joya de Sión, se vio envuelta en el caos de la batalla, mientras el templo de Salomón, alguna vez lleno de gloria, se erguía amenazantemente, sabiendo que su hora se acercaba. Las murallas de Jerusalén, ahora quebrantadas, parecían un grito mudo de desesperanza. Los hombres temerosos buscaban protección, mientras las mujeres y los niños se aferraban a la fe que aún permanecía encendida en sus corazones. Daniel, un joven noble de Judá, se destacó entre la multitud con su fe inquebrantable. Sabía que en el templo residía la presencia de Yahvé, su Dios. En medio de la destrucción y la travesura del enemigo, su espíritu ardía con un fervor celestial. Daniel recordaba las promesas de Dios. Aunque la desobediencia había traído juicio, el pacto con su pueblo no se había roto. Los babilonios, dictadores de la guerra, comenzaron a saquear el templo, llevándose los tesoros sagrados y destruyendo todo a su paso. El oro brillaba como llamas ardientes en sus manos, mientras las voces de los adoradores se extinguían y caían de rodillas, llorando por la pérdida de su esperanza. El clamor del corazón de Daniel se hizo eco en el aire, y aunque el dolor lo inundaba, la lealtad a Dios seguía viva. Con determinación, recordó que lo que estaba en juego no era solo su vida, sino la identidad de su pueblo. Tan pronto como fue llevado a Babilonia, la prueba de su fe se intensificó. En el palacio, el edicto del rey le exigía renunciar a su nombre y su herencia. Sin embargo, los días de asedio en Jerusalén le habían enseñado una lección sobre la resistencia. Daniel se negó a dejar de lado su identidad, optando en cambio por un desafío que pudiera proveer un rayo de esperanza. «Prueba a tus siervos durante 10 días», dijo con voz firme. «Denos vegetales a comer y agua a beber. Luego, mira nuestro aspecto y el de los jóvenes que comen la comida del rey». Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. El destello de desafío en sus ojos provocó la curiosidad de los oficiales. A medida que los días de prueba se desenvolvían, surgió un tumulto inesperado. La fe de Daniel no solo desafió el edicto del rey, sino que también comenzó una chispa de redención en un mundo sumido en la oscuridad. El plan divino que Yahvé había trazado entre su pueblo comenzaba a revelarse en medio del caos, mientras la historia de su fidelidad con Daniel se preparaba para desatar un futuro inesperado. Daniel tenía la mirada fija, llena de resolución. En los días que siguieron a la prueba de su alimentación, los oficiales del rey observaron con asombro cómo él y sus compañeros, Sedecías, Misael y Azarías, se destacaron en salud y agilidad. «El Dios de Daniel ciertamente multiplica su poder y sabiduría», murmuraban los babilonios,
incapaces de entender cómo la fe los había fortalecido en medio del asedio y la opresión. Pasó un tiempo, y el rey Nabucodonosor convocó a todos los sabios de Babilonia. En su orgullo, buscaba comprender un sueño inquietante que le había atormentado durante noches. Fue entonces cuando los magos y adivinos, incapaces de desentrañar el misterio de su visión, se obsesionaron con la ira del rey, que amenazaba con levantarse como un volcán hirviente. «Si no me reveláis el significado del sueño, seréis despedazados», gritó a los consejeros con una voz que resonaba como un trueno. La noticia llegó a Daniel, quien no se dejó llevar por la angustia. En su corazón sabía que su Dios podía revelar los secretos ocultos. «Dame tiempo», pidió a Arioc, el oficial del rey, y en la noche, mientras otros temían el juicio, Daniel oró. Con fervor se dirigió a su Dios, clamando por sabiduría y revelación. «Oh Dios de mis padres, tú que conoces los corazones, muéstrame la visión del rey», imploró con voz reverente. La respuesta llegó. La revelación del sueño apareció ante sus ojos. Daniel vio una gran estatua, compuesta de varios metales: oro, plata, bronce, hierro y barro. El oro representaba el reino de Nabucodonosor, mientras que los otros, los imperios que vendrían. Pero una piedra, no cortada con manos humanas, golpeó la estatua y la hizo añicos. «El reino de Dios prevalecerá», susurró para sí mismo mientras comprendía la magnitud de la revelación. Al día siguiente Daniel se presentó ante el rey, quien lo miró con curiosidad en la espera de la interpretación. Con admiración y temblando de reverencia, comenzó a relatar el sueño y a explicarlo. «Tú eres la cabeza de oro, rey Nabucodonosor, pero después de ti vendrán otros reinos, y al final el Dios del cielo establecerá un reino que jamás será destruido», proclamó con voz fuerte. La sala se llenó de un silencio abrumador. Nabucodonosor, ahora atónito, alabó a Daniel, exclamando que su Dios era verdaderamente el Dios de dioses y el Señor de reyes. A partir de ese momento, Daniel recibió honra y un lugar destacado en la corte. Pero su corazón no se llenó de orgullo, más bien su espíritu se elevó en alabanza al único que revela los secretos. Mientras todo esto sucedía, los israelitas en Babilonia seguirían sufriendo, y Daniel sabía que el juicio sobre Jerusalén no era aún completo. El tiempo de restauración se acercaba, y el camino del Redentor se dibujaba en el horizonte, un plan que resplandecería en la oscuridad. «Debéis atenuar vuestra angustia, oh pueblo», se decía a sí mismo Daniel. «El mantra del cautiverio no siempre será nuestra canción». En su interior, un susurro divino lo guiaba, mostrando que su propósito iba más allá de sus pruebas y elevaciones terrenales. Así, mientras la historia de Nabucodonosor avanzaba en grandeza, un llamado resonaba en su corazón. Cuando concluyan los días de esta prueba, Dios revelará su gloria y cumplirá su promesa a su pueblo. Las sombras de la opresión no encerraremos la luz del pacto eterno de Dios. En la profundidad de la oscuridad había una luz que comenzaba a brillar, y la palabra de Dios había de cumplirse, asegurando un futuro de esperanza. Pero, ¿cuál sería el próximo capítulo del plan divino? ¿Qué medios utilizaría Dios para traer liberación a su pueblo? Las preguntas permanecían suspendidas en el aire, esperando a ser respondidas por el Hijo prometido. El tiempo avanzaba en la corte de Babilonia, y el rey Nabucodonosor, aunque había alabado a Daniel, seguía consumido por sombras de orgullo y temor. En su mente resonaba el eco de su sueño y la inquietante imagen de su reino, glorioso pero efímero. No obstante, un rayo de inseguridad se apoderaba de su corazón. Temía que otro imperio pudiera surgir e interrumpir su dominio. Mientras tanto, Daniel también sentía la tensión entre lo sublime y lo terrenal. Su revelación sobre el reino caído de Nabucodonosor no bastaba para calmar su espíritu. «Oh Dios, ¿cuándo será el día de la redención?»,
se preguntaba, mirando al cielo desde su ventana. ¿Dónde están las promesas que has hecho a nuestro pueblo? Su corazón palpitaba con la esperanza de que la restauración estuviera cerca. Al poco tiempo, un nuevo encuentro iba a cambiarlo todo. Nabucodonosor, en un intento de consolidar su poder y asegurar a sus súbditos su reinado indiscutible, decidió erigir una enorme estatua de oro a su propia imagen en la llanura de Dura, y ordenó que todos los habitantes de Babilonia se postraran ante ella. La festividad de su dedicación se programó de inmediato. Quien no se rinda a mí será lanzado al horno de fuego ardiente, proclamaba el rey con voz resonante y mirada de fuego. Los 3 compañeros de Daniel, Misael, Ananías y Azarías fueron llevados a este evento, donde la música llenó el aire y miles de voces se unieron en un canto a la estatua. Al ver la situación, su espíritu luchaba. Por un instante, el miedo buscó infiltrarse en sus corazones. Pero en el silencio de su clamor interno, ellos recordaron su pacto con el Dios de Israel. Jehová es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, susurró Misael a sus compañeros. No nos postraremos ante un ídolo, no importa el costo. La resolución llenó sus corazones. Cuando la música sonó por tercera vez, la multitud se inclinó, pero ellos permanecieron firmes, desafiando la orden del rey. El rumor se esparció rápidamente entre los asistentes y alcanzó a Nabucodonosor, quien se enfureció. ¿No sabéis que la desobediencia traerá muerte? Traedlos ante mí, gritó el rey, sus ojos llameantes como el fuego del horno atroz que había mandado construir. Enfrentados al rey, los jóvenes se plantaron en su verdad. Rey, no tenemos necesidad de responderte en esto. Nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno ardiente y de tu mano. Pero si no lo hiciera, sepas, oh rey, que nunca serviremos a tus dioses, ni nos postraremos ante la estatua que has levantado, declararon con valentía. El corazón del rey se convulsionó de rabia. Ordenó que el horno se calentara 7 veces más de lo usual. Entonces, encadenados, fueron llevados al fuego. Pero en el instante en que las llamas los abrazaron, el cielo dejó caer una gloria deslumbrante. Daniel, desde su lugar, observaba con el corazón palpitante, mientras las llamas danzaban alrededor de los jóvenes sin tocarlos. Su fe en el Dios viviente habría de resonar eternamente en los anales de la historia. En medio de la inminente destrucción, la promesa de Dios brillaba como el oro sin ser derribada por el fuego. Entonces, de repente, Nabucodonosor se levantó asombrado a la vista de una cuarta figura, que parecía como hijo de los dioses. «¡Sacadlos de allí!», exclamó, temblando de temor. Un profundo silencio envolvió a la corte, y todo el pueblo de Babilonia fue testigo de lo asombroso. El rey, ahora con un nuevo entendimiento, miró a Daniel y su Dios con admiración. «Su Dios es Dios», confesó asombrado. La revelación de la salvación llenó el corazón de Daniel, dejando claro que el plan soberano de Dios quedaría expuesto ante todos. Pero ¿qué más seguiría del asombroso propósito de Dios en los tiempos del cautiverio? El eco de la liberación resonaba como un llamado en la distancia, apenas comenzando a manifestar la grandeza del divino plan de restauración para Israel, aguardando el momento en que las raíces del pacto florecerían aún más. El rey Nabucodonosor, aún temblando por lo sucedido en el horno ardiente, reunió a todo el pueblo en la plaza central de Babilonia. La voz del soberano resonó con un tono de urgencia, reflejando tanto su miedo como su gratitud hacia el Dios de Daniel. «Sed testigos, el Dios de Sadrach, Mesach y Abed-nego ha salvado a sus siervos, y su poder es infinito», proclamaba con firmeza la execrable estatua a sus espaldas, ahora un símbolo quebrantado ante el reconocimiento de la soberanía divina. Mientras la muchedumbre aplaudía,
Daniel, distante pero introspectivo, sentía que un nuevo camino se abría ante él. Su corazón ardía no solo por sus amigos, quienes habían desafiado la muerte, sino también por la convicción de que la intervención de Dios llevaba un propósito mayor. «Oh, Señor, ¿qué aún no hemos visto de tu voluntad?», murmuró en su interior. Los días pasaron, y con ellos las palabras del rey reverberaban por toda la ciudad. Nabucodonosor, aunque deslumbrado por lo imposible, seguía queriendo consolidar su reino, y convencido de que su poder era inquebrantable, se adentró en una de las decisiones más insensatas de su reinado. En su soberbia ordenó que el templo de Jerusalén, aquel lugar donde la gloria de Dios había sido manifestada, fuera saqueado y sus tesoros traídos ante él, como un acto que proclamara que su dominio podía más que cualquier divinidad. «Traedlo todo», ordenó, mientras sus consejeros temerosos murmullaban entre ellos, recordando las advertencias sobre el pueblo de Israel. Pero el rey, embriagado de orgullo, no quería escuchar. «Todo yugo se romperá ante mi reinado», proclamó, ignorando las advertencias que venían directamente de las Escrituras. Así comenzaron los envíos a Jerusalén. El pueblo en la ciudad de David vio cómo se llevaban el oro, las vasijas y todos los objetos sagrados. La tristeza era profunda y la desesperación, un lamento que encadenaba los corazones. Años de adoración, sacrificios y devoción se desvanecían en un instante bajo la decreta arrogante de un rey que no conocía a su Creador. Sin embargo, en la penumbra de aquel desasosiego, Daniel se regocijaba en su corazón, sabiendo que la caída del templo sólo anunciaría la llegada de una nueva dispensación, un nuevo pacto que sería establecido por el Altísimo. «Así como se cierra un capítulo, otro ha de comenzar», susurró. Creía firmemente que Dios había hablado a través del dolor y la pérdida, cumpliendo la promesa de restauración prometida en los días de Jeremías, donde se decía: «Yo traeré a mi pueblo de vuelta y edificaré lo que fue destruido». Mientras el eco de la tristeza resonaba en su pueblo, una luz de esperanza también comenzaba a surgir. «Oh Señor, haz de mí un instrumento de tus caminos», oraba Daniel, dando un paso firme hacia lo que entendía sería el cumplimiento final de las profecías. La historia de su pueblo no se había terminado. Se encontraba apenas en su principio. Con la miríada de tesoros llevados a Babilonia, también serían llevados los anhelos de muchos clérigos y profetas que conservarían la fe y la esperanza de que algún día serían restaurados. ¿Qué secretos guardaría Dios aún entre los tesoros de Babilonia? ¿Qué revelaciones brillaban en la oscuridad de la cautividad? El tiempo marchaba, y con él, el plan divino esperaría su consumación. Había llegado el momento de mostrar que hasta en el más profundo cautiverio, Dios nunca olvida a su pueblo. Cuando la noticia del saqueo llegó a los oídos de los príncipes y los nobles de Babilonia, la ciudad misma pareció estremecerse bajo el peso de lo que estaba sucediendo. Algunos se regocijaban, convencidos de que la gloria del rey aumentaría con cada oro y cada tesoro que tomaban. Pero otros, los que habían oído las advertencias de los profetas, sentían un profundo temor. ¿Qué ha hecho el rey? Desafiamos a aquel que es el Dios de Israel, murmuraban entre ellos. En el palacio, la atmósfera era de celebración, pero también de inquietud. Nabucodonosor, deslumbrado por su propio éxito, se regocijaba, mientras en su corazón comenzaban a brotar semillas de duda. Se le aparecían sueños inquietantes, visiones que lo acosaban en la noche. En sueños veía un gran árbol que crecía y daba sombra y frutos a todos, pero luego era talado por un ser celestial. ¿Qué significan estas visiones, si no son advertencias de lo que está por venir?, se preguntaba angustiado. Mientras tanto,
Daniel oraba fervientemente. Él había escuchado el lamento de su pueblo y sentía que el cielo podía estar a punto de hablar de nuevo. Así, en su soledad, reflexionaba sobre las palabras del profeta Jeremías. Cuando se cumplan los 70 años en Babilonia, yo os visitaré y cumpliré mi buena palabra, haciéndoos volver a este lugar. Había allí una promesa, un hilo de esperanza entre las tinieblas. En una de esas noches, mientras las estrellas titilaban sobre la antigua ciudad, Daniel recibió una revelación. En su espíritu comprendió que el tiempo de Dios era inminente. Todo lo que había sido arrebatado de Jerusalén, todo el oro y la gloria que el rey había llevado a su palacio, sería el medio para un propósito divino que el rey no podía comprender. A través de esta calamidad, el pueblo de Dios aprenderá a volver a su único refugio y su corazón se volverá a su Creador, susurró en una oración. Así fue como, al amanecer, Daniel se presentó ante el rey. El palacio vibraba con una energía tensa. Nabucodonosor, ansioso por saber el significado de sus sueños, miró a Daniel con una mezcla de respeto y recelo. ¿Eres capaz de interpretar lo que he visto?, inquirió. «Oh, rey, tu sueño es un mensaje de lo alto», comenzó Daniel, su voz firme pero suave. «El gran árbol que viste es tu reino. Has alcanzado grandes alturas, pero así como fue talado, también tú serás humillado si no reconoces al Altísimo. Tu fuerza proviene de Él, quien te ha otorgado el dominio, y al que has desafiado desterrando su gloria de su templo». La ira de Nabucodonosor se encendió ante esas palabras, pero en su corazón latía una semilla de temor. ¿Podría ser que este joven está hablando la verdad? Las advertencias resonaban en su mente, mas su orgullo aún lo cegaba. En su soberbia desestimó el aviso, deseando continuar su camino de conquista y grandeza. Pero en el silencio del palacio, Dios preparaba un giro sorprendente. Mientras Nabucodonosor se disponía aún a ignorar la advertencia, Daniel, lleno de la sabiduría del cielo, seguía orando, sabiendo que tanto el rey como su pueblo se encontraban en el umbral de un gran cambio. ¿Podría el corazón del rey volverse a la verdad antes de que el juicio descendiera? La espera se tornaba pesada, y el cielo rumiaba por el temor de lo que podía suceder. Y así el pueblo esperó con ansia y desesperación, sin comprender del todo que en las ruinas de su templo Dios estaba preparando una mayor gloria. ¿Cuál sería ese impacto final del desafío de Nabucodonosor? Los cielos guardaban el secreto de una revelación aún mayor, cuya luz resplandecería incluso en la oscuridad del exilio y la pérdida. El tiempo, sin duda, revelaría el sorprendente plan de Dios para su pueblo elegido. Al transcurrir los días en el palacio de Babilonia, la sombra del desasosiego seguía acechando a Nabucodonosor. En su mente, el eco de las palabras de Daniel resonaba, y cada vez que caía la noche, su sueño lo sumía en tortuosos pensamientos. ¿No será que mi destino es algo más que glorificación efímera?, murmuró para sí, intentando apaciguar la inquietud en su corazón. Daniel, el hombre de Dios, no cesaba en su búsqueda de comprensión. En oración constante intercedía por el rey y su pueblo. En cada amanecer esperaba que Nabucodonosor, guiado por una revelación divina, se volviera al Altísimo. Pero el orgullo del rey se erguía como un muro inconmovible, blindando su corazón contra la verdad que necesitaba abrazar. Así pues, llegó el día en que, en medio de un banquete, el rey hizo llamar a todos sus magos y sabios. «He tenido otro sueño», proclamó con voz firme, «y deseo que lo interpreten, pues mi espíritu ha sido inquietado». Los hombres del rey, ya cansados por sus fracasos pasados, se miraron entre sí llenos de temor. ¿Podrá alguno de nosotros ofrecer respuesta a las confusiones que atormentan a tu majestad?, preguntó uno, su voz temblorosa como el sonido del viento.
Los augurios de los hombres del rey eran inexorables. Una nube de nerviosismo cubría el salón. Nadie puede desentrañar los misterios del rey, salvo aquellos que tienen conexión con los dioses, quienes no habitan entre los hombres. Al escuchar esto, Nabucodonosor, enfurecido, ordenó que los sabios fueran llevados a juicio. «Si no logran interpretar mis visiones, les será quitada la vida», gritó, su voz resonando como trueno en las paredes del palacio. Pero en medio de esa tempestad, Daniel se mantuvo sereno. Con la determinación del pueblo elegido, se dirigió a su compañero Sadrach de manera urgente. «Pongamos a nuestro Dios a prueba, invoquemos su compasión y sabiduría. Él nos hará entender lo que ha de venir». En unión sagrada ambos oraron, abriendo sus corazones a la revelación divina. Aquella noche, bajo el manto estrellado, el cielo se inclinó sobre ellos. Una visión esplendorosa se reveló a Daniel. El rey, reverenciado y atormentado a la vez, sería despojado de su reino, convirtiéndose en una sombra de lo que había sido. «El Altísimo actuará, pues los caminos del hombre han sido torcidos», entendió Daniel con temor y temblor, sabiendo que tenía que llevar esta noticia al rey. Al amanecer, Daniel fue presentado nuevamente ante Nabucodonosor. Con respeto comenzó a hablar. «Majestad, tu sueño es un reflejo de lo que el Altísimo tiene dispuesto para ti. Has de ser humillado y andar entre los animales del campo, hasta que reconozcas que el Señor, que da y quita reinos, tiene dominio sobre toda creación». El corazón del rey latió con fuerza en su pecho, y la cólera y el temor luchaban en su interior. «No puedo creer que mi grandeza se desmorone», confesó con gran agitación. Sin embargo, las palabras de Daniel eran irreprimibles. «Recuerda que aunque caiga el orgullo, en la humillación hay un camino a la restauración, si clamas al Dios que te creó». Y así, la atmósfera en el palacio se tornó pesada, cargada de anticipación. Nabucodonosor, despojado de su arrogancia, reflexionó en silencio. La revelación divisoria que Dios había preparado se encontraba al borde de ser manifestada, sus planes ya en marcha. Aunque el rey aún no había tomado la decisión de buscar la redención, el cielo aguardaba su respuesta. La promesa de Dios seguía brillando, iluminando incluso los rincones más oscuros del orgullo humano. Y con cada latido de su corazón, el tiempo se acercaba al cumplimiento de un plan que iba más allá de la comprensión del rey. ¿Resistiría Nabucodonosor ante el llamado divino o cedería a la voluntad del Altísimo? Las plegarias de Daniel se intensificaron, sabiendo que la próxima decisión sería crucial en el destino de su pueblo y del propio rey. Las puertas del juicio y la gloria se abrían, y el pueblo de Dios aguardaba ansioso, hallando esperanza en el desasosiego del rey. El amanecer llegó a Babilonia, desplegando un velo de luz sobre la ciudad que aún dormía en la niebla de incertidumbre. Nabucodonosor, en su palacio, se debatía entre la incredulidad y la reflexión. Las palabras de Daniel resonaban en su mente, convirtiéndose en una melodía inquietante que lo seguía donde quiera que iba. Se preparaba para convocar a su guardia, mas un temblor de miedo lo detuvo. «¿Qué haré?», musitó con angustia, sintiendo que la sombra del destino se cernía sobre él. Mientras tanto, Daniel esperaba en su habitación privada, en profunda meditación. Sabía que la revelación que había recibido no era solo un acontecimiento personal, sino una advertencia que afectaría el futuro de toda Babilonia. «Señor Todopoderoso», clamó, «otorga valor a tu siervo para que hable la verdad, aun cuando el rey no quiera escuchar». Las palabras de su oración se entrelazaron con las promesas divinas que habían sido transmitidas a través de las eras. A medida que pasaban las horas, la inquietud del rey aumentaba. En su mente, pensamientos de grandeza y orgullo combatían con una realidad inminente y aterradora. ¿Acaso un rey debe ser despojado de su trono?
se puede concebir tal desdén hacia mi imperio? La visión del animal pastando y huyendo de su propia sombra le daba vueltas en la cabeza, como una tormenta que arremetía sin compasión. Fue entonces cuando, en medio de su angustia, un súbdito entró al salón real con una noticia inquietante. Majestad, una oscura sombra se cierne sobre la ciudad. Los vientos traen murmullos de insurrección, y los pueblos ya no creen en tu poder. La voz del hombre llena de temor resonó en las paredes adornadas con oro como un eco de la próxima calamidad. ¿Insurrección? Nabucodonosor respondió con rabia, el temor transformándose en cólera. ¿Qué traición se atreve a perturbar mi paz? Reúne a mis capitanes, y que entren esos rebeldes a recibir el juicio de mi mano. Mientras tanto, en su habitación, Daniel se sumía en oraciones fervientes, invocando la compasión de su Dios. En su espíritu sentía que era tiempo de que la verdad fuera revelada no solo al rey, sino a toda Babilonia. Si tu sabiduría hay de transformarlo, entonces, Señor, que así sea, imploraba con cada palabra cargada de esperanza y desesperación. Los días continuaron su curso, y la agitación crecía en la corte. Nabucodonosor buscaba maneras de reafirmar su dominio. En una decisión audaz, ordenó que se llevaran todos los tesoros sagrados del templo de Jerusalén, símbolos de una fe que no era la suya, y que fueran exhibidos en su corte. Si puedo mostrar el brillo de mis conquistas, quizás asiente ante mí este Dios que me profetiza la ruina, pensó con delirante orgullo. Sin embargo, en las sombras, la soberanía de Dios continuaba su andanza. Los tesoros que el rey traía a su presencia no eran solo objetos de oro y plata, eran récords del poder de Jehová, un testimonio del pacto que había hecho con su pueblo. A través de ellos, Dios mismo construiría un puente hacia el cambio, y la revelación de su majestad sería manifestada de maneras que Nabucodonosor jamás podría anticipar. Los días se convertían en semanas, y en cada rincón del palacio se sentía un aire de anticipación. Daniel, fiel a su misión, seguía intercediendo, mientras la resistencia dentro del corazón del rey se iba desmoronando lentamente. Estaba claro que el Altísimo había de actuar, cumpliendo sus promesas de una manera que desafiaba toda lógica humana. Había llegado el momento de que la gloria de Dios fuera revelada. Las pruebas que el rey había de enfrentar servirían como una proclamación del poder soberano de quien ha creado todas las cosas. Murmuré Daniel a sí mismo mientras observaba las sombras moverse. El tiempo se acercaba, y con él el cumplimiento del destino. ¿Acaso el rey se volvería y encontraría refugio en la verdad? ¿O sería una lección más en la larga historia del orgullo humano? El hilo del divino misterio comenzaba a desenredarse, y el pueblo de Dios anhelaba el anhelo del Altísimo, un nuevo amanecer que emergiera de lo profundo. Así, el plan de Dios continuaba tejiéndose, listándose para ser revelado en su esplendor. Los días continuaron pasando, y la angustia en el corazón de Nabucodonosor crecía como la niebla en el amanecer. A pesar de sus esfuerzos por reprimir la inquietud que lo consumía, una oscura sombra se cernía sobre su imperio. Los murmullos de insurrección parecían más presentes que nunca, y los corazones de los babilonios comenzaban a latir al unísono en busca de liberación. Nabucodonosor se sentía atrapado entre su orgullo y una verdad ominosa que amenazaba con desmoronar la fortaleza de su trono. Una mañana, mientras contemplaba los muros de Babilonia desde su balcón, divisó a sus súbditos reunidos en la plaza central. El aire cargado de tensión estaba lleno de fervor. Se sintió obligado a actuar. «Reúnan a los magos y a los sabios de Babilonia», ordenó con voz firme. «Deseo conocer sus pensamientos sobre lo que está ocurriendo. Si estos hombres pueden traer respuesta a cualquier misterio, caminaré a su lado».
Mientras tanto, Daniel, lejos de las intrigas de la corte, continuaba en oración constante. El Espíritu del Altísimo le revelaba la profundidad del juicio que se aproximaba para Nabucodonosor. «Señor», suplicaba, «hazle ver su arrogancia antes de que la ruina lo alcance». De repente, un ángel del Señor se le apareció en visión, y una luz brillante llenó su habitación. «Daniel», dijo la voz radiante, «el rey no hallará alivio en los hombres. Lo que debe suceder es parte del plan soberano de Dios». Al día siguiente, Nabucodonosor se reunió con sus consejeros, quienes intentaron desviar su atención y ofrecerle soluciones superficiales. Sin embargo, el rey no podía evitar sentir que su imperio estaba al borde del colapso. La advertencia de Daniel acerca de una transformación venía a su mente, pero su corazón endurecido le impedía aceptar la verdad. Los magos, ante su impotencia, se inclinaban y susurraban palabras de miedo, sin poder aportar ninguna revelación. «Esclavos de ilusiones», gritó el rey, el aire del salón temblando con su ira. «Si no hay sabiduría en sus corazones, dejen que la verdad se revele de otra manera», exclamó, dando un paso hacia el umbral de su palacio hegemónico. Era un momento de duros confrontaciones. El orgullo del rey lo había llevado a un laberinto, donde la única salida era la humillación. Al ver la devastación de la corte y su propio corazón, Dios miraba desde los cielos, y su misericordia seguía brillando a través de Daniel. La súplica del hombre de Dios, la intercesión del fiel, resonaba en la eternidad. «Tu plan, Señor, es perfecto, y en cada paso de la tragedia hay esperanza», decía Daniel en la soledad de su habitación. Poco después, un mensajero del rey llamaba a la puerta de Daniel. «El rey desea verte, necesita tu interpretación». Sintiendo el peso de la responsabilidad, Daniel se levantó. Al llegar a la corte, el temor llenaba su pecho, pero también una quietud divina lo envolvía. Así sería la manifestación del poder soberano de Dios a través de su siervo. «Rey Nabucodonosor», comenzó con voz reverente, «lo que ha sido revelado a ti no es un desafío a tu majestad, sino una advertencia de lo que está por venir. La gloria que te ha sido concedida será despojada si no te vuelves a aquel que la otorga». La mirada del rey se nubló mientras escuchaba. Su corazón luchaba por no aceptar la verdad que Daniel proclamaba, pero una chispa de esperanza comenzaba a encenderse dentro de él. Dios estaba llamándolo, aún en su obstinación. Así, la revelación de un juicio divino estaba sobre él, mientras los ecos de lo sagrado resonaban. ¿Aceptarían su corazón y sus ojos ver el camino hacia la verdad que se revelaba ante él? ¿O continuaría hundiéndose en la oscuridad de su propio orgullo? El plan soberano de Dios se desplegaba con majestuosidad, listo para dejar su huella en la historia de Babilonia. Las delicias de su poder humano pronto se verían enfrentadas a la autoridad del Creador que jamás podía ser ignorada. ¿Realmente el rey hallaría su redención, o el ciclo del orgullo y la caída se repetiría, traicionando la oportunidad divina? Las horas transcurrieron en una atmósfera densa, mientras Nabucodonosor, dividido entre la desesperación y su arrogante fe en su propio poder, se sumía en reflexiones perturbadoras. La corte, antes repleta de regocijo y triunfos, ahora parecía una sala de juicio donde los ecos de su egoísmo resonaban con un eco aterrador. Cada palabra de Daniel le recordaba su precariedad. Cada mirada temerosa de sus súbditos aumentaba el peso de su destino. Un nuevo amanecer traía consigo un brillo contemplativo en los cielos, y con ello una idea aterradora apareció en la mente del rey. Si seguir confiando en hombres me ha llevado a esta encrucijada, ¿por qué no desafiar al propio Dios que suplico conocer? Musitó en una oscuridad prevista de rebelión. Así fue como comenzó un plan insidioso.
Decidido a demostrar su autoridad, convocó a sus líderes militares. Descubran cada rincón de la tierra y traigan ante mí a aquellos que estiman el poder del Altísimo como ineficiente. Vamos a traer el templo que construyeron mis enemigos de manera humillante, y una vez en mis manos conocerán que la tierra es mía. Sintió fluir el furor en su voz. Mientras se incitaba esta ira, Daniel continuaba buscando el rostro del Señor, implorando por la redención del rey. Oh, Altísimo, en ti confío. Haz que los ojos del rey se abran a la luz de tu verdad, antes que el abismo lo consuma. Clamaba. La urgencia de su corazón resonaba en el cielo. Durante días, los babilonios se dispusieron a cumplir el mandato del rey, desenterrando secretos y riquezas de antiguas civilizaciones que profanaban el templo de Dios. Nabucodonosor, en su apoteosis, creyó que al descubrir estas riquezas, también dominaría la historia. Sin embargo, Dios, en su decreto, ya había preparado un alto precio que reclamar: la soberanía y la honra que el rey le negó. Y mientras el rey se deleitaba en sus victorias, en los cielos se desataba una tormenta. Las nubes oscuras anunciaban el juicio divino. Un día, mientras Nabucodonosor contemplaba el templo despojado, una voz resonó desde la altura, potente y penetrante. «Oh rey, escuchad, estas riquezas son polvo y cenizas. Hincándote en ti mismo te has destinado a la ruina, si no te vuelves de tus caminos». Atónito, el rey miró en todas direcciones, pero solo el eco de la advertencia divina permaneció. En su arrogancia, había perdido de vista al verdadero rey del universo. Asomándose al abismo, un profundo temor comenzó a adueñarse de su corazón, obligándolo a cuestionar sus decisiones. Mientras tanto, Daniel, en oración constante, sintió que una transformación tomaba forma en su espíritu. El Dios que sirve a los cielos ha escuchado mi súplica y está en acción. Lo que ha de suceder es parte de su propósito, dijo a sus amigos en la soledad de su hogar. Fue entonces cuando Dios decidió actuar. En la palabra del profeta había un brillo, una revelación. Porque así dice el Altísimo: mi mano se extenderá sobre Nabucodonosor, lo haré perder en su propio orgullo, y en la humillación él encontrará la redención. Las palabras de Daniel resonaban en su mente. El ciclo del orgullo debía romperse. ¿Por qué un rey tan potente se enfrentaría al juicio del Dios vivo? El desenlace estaba cada vez más cerca, y el orden celestial estaba siendo restaurado. Así, en medio de la arrogancia del rey y la intercesión de Daniel, se develaba el plan soberano de Dios, marcado por una dualidad intrigante: juicio y gracia. La historia de Nabucodonosor estaba a punto de tomar un rumbo inesperado. ¿Podrían los cielos traer la restauración en medio de la caída del rey, o ya se había escrito su destino en las páginas de la historia? El misterio permanecía. La pregunta flotaba en el aire cargado de expectativa. ¿Elegirá Nabucodonosor reconocer al verdadero Dios, o el orgullo lo llevaría a una ruina irreversible? La respuesta y el cumplimiento del propósito divino aguardaban, como un tesoro escondido en el corazón del futuro. Los días fueron nuevamente teñidos con un aire de incertidumbre en la corte de Babilonia, mientras la tensión escalaba en el corazón de Nabucodonosor. Los ecos de las advertencias de Daniel resonaban en su mente como un tambor constante, pero el rey, preso de su orgullo, buscaba distracciones aromadas por su aparente superioridad. Sus súbditos se apresuraban a alabar su grandeza, pero en el fondo, la inquietud era palpable. Aquellos que conocían los relatos de Israel no podían evitar mirar a su rey como un hombre ciego, al borde de un abismo. Una noche, mientras el rey se sumía en profundas reflexiones, regresó a su lecho con un nuevo sueño que lo atormentaba. Era como si una sombra se hubiera posado sobre su alma.
En este sueño veía un árbol que se alzaba con majestuosidad, su sombra extendiéndose sobre toda la tierra, su fruto abundante y sus ramas nutridas dándole refugio a todas las bestias del campo. Pero de repente su esplendor se vio interrumpido por una orden celestial que decía: «Corta el árbol y quita su follaje, deja caer su fruto». En el momento en que Nabucodonosor despertó, el aire quemaba en sus pulmones y sus manos temblaban al recordar el juicio que recaía sobre él. Con el corazón latiendo con la urgencia de un soldado que ha perdido la batalla, hizo llamar a Daniel. «¡Rápido! Traed a aquel que trae respuesta a mis interrogantes», ordenó con voz trémula. Cuando Daniel fue traído ante el rey, pudo ver la preocupación inscrita en el rostro de Nabucodonosor, y su corazón se movió. «Rey, el Altísimo ha enviado advertencias a tu puerta», comenzó con voz suave, pero el rey interrumpió. «He tenido otro sueño, y en él he visto un árbol que ha sido talado». «¿Qué significa esto, Daniel?» «Majestad», habló Daniel, su corazón cargado de ansiedad espiritual. «El árbol que has visto eres tú mismo. Tienes grandeza y poder, pero has olvidado que tu dominio es un regalo del Dios celestial, quien exige que lo reconozcas. Serás despojado de tu reino y vivirás como un animal hasta que entiendas que el Altísimo rige sobre todos los reinos de la tierra». El rostro del rey palideció. El golpe era más fuerte de lo que podría haber imaginado. La ira y el temor se entremezclaban en su interior, y en su mente las advertencias de Daniel danzaban al compás de su orgullo. ¿Yo, un rey humillado, viviendo en el campo entre bestias? Su ego se retorcía ante la posibilidad, pero dentro de su corazón una chispa de duda comenzaba a abrirse paso. Daniel, lleno de compasión, continuó: «Rey, hay esperanza en tu futuro. Si te humillas delante del Altísimo y lo reconoces como la fuente de tu poder, Él te restaurará». Nabucodonosor, presa de su furia, despidió a Daniel, las palabras de advertencia resonando en sus oídos. Mientras caminaba por los jardines reales, la grandiosidad que lo rodeaba lo aprisionaba en un ciclo de vanidad. Fue así que un día, al contemplar el esplendor de su imperio, las palabras del profeta lo atormentaron como un recuerdo persistente. El orgullo no tiene lugar entre los que sirven al Altísimo. En su corazón el fuego del orgullo continuaba ardiente. «¿Acaso no construí yo esta ciudad? ¿No he conquistado naciones?», se decía a sí mismo sin percibir que estaba caminando sobre un delgado hilo que lo llevaba a su caída. Un día, mientras celebraba su imperio, un decreto surgió, y el rey proclamó con su voz atronadora: «La gloria de este reino me pertenece, y los dioses han trabajado a mi favor». Pero en ese mismo instante, la voz del cielo resonó en sus oídos: «Rey Nabucodonosor, ha llegado el momento de que reconozcas que el Altísimo rige sobre los reinos de los hombres». El rey, en su arrogancia, ignoró la advertencia. Así, la justicia de Dios no se hizo esperar. Unos días más tarde, la locura se apoderó de su mente. Fue despojado de su rey y arrojado a los campos, donde vivió como un bestia. Su corte y su imperio fueron testigos del cumplimiento de la palabra de Dios. Sin embargo, la misericordia de Dios nunca fue extinguida. En la oscuridad de su desolación, Nabucodonosor comenzó a reconocer la grandeza del Altísimo. «Oh Dios de Daniel», clamaba desde su soledad, «te reconozco como el único que puede salvar». Así, mientras la historia del rey se tejía entre la humillación y la exaltación, el plan soberano de Dios seguía en marcha. La cúspide del orgullo del rey se convertía en la cuna de la redención. En la oscuridad de su cautiverio, su corazón comenzaba a transformarse. El tiempo de la restauración se acercaba, y el rey Nabucodonosor, de rodillas, elevaría un clamor de petición por perdón. Pero,
¿Qué más haría Dios en medio de la caída de un rey? Las páginas del futuro aguardaban ser escritas, y cada paso de este viaje traería más revelaciones de un poder que nunca había sido socavado por la mano del hombre. ¿Lograría Nabucodonosor ser testigo de la gloria de su Redentor o se perdería para siempre en su orgullo? El misterio de su redención permanecía en el aire, inminente y abrumador.